Dios le bendiga y Dios le guarde de forma poderosa y especial. Bienvenidos una vez más a tu podcast Plantados en la Verdad, echando raíces en la palabra de Dios. Estamos contentos y agradecidos porque hoy Dios nos permite grabar este nuevo episodio para que pueda ser de mucha bendición a la vida de cada uno de ustedes. Bueno, como acostumbramos, estamos aquí para compartir con ustedes una enseñanza de la palabra. Y en esta ocasión, en este nuevo episodio, agradecemos a Dios porque hoy vamos a estar hablando de un tema importante. Y este tema creo que debe de ser un tema que debemos de considerar. Y el tema que vamos a estar hablando hoy es la importancia de predicar el Evangelio. Cuán importante es que todos nosotros cumplamos con la gran comisión. Cuán importante es que todos nosotros podamos cumplir esa encomienda que el Señor nos ha dejado para todos. Amén. Así que vamos a ir a la porción bíblica de esta hora, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo en este texto conocido en Marcos capítulo 16, versículo 15. Amén. Vamos a leer desde el verso 14. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué importante es que nosotros vemos lo que es el Evangelio. Cuando Cristo resucita, antes de su ascensión al cielo, antes de Jesucristo irse, anduvo 40 días con los discípulos, enseñándole muchas cosas y de igual forma predicando el Evangelio, enseñándole a los discípulos, apareciéndosele a diferentes personas. Pero hay algo que nosotros debemos de considerar. Hermano, es importante que nosotros entendamos qué es el Evangelio. Lo primero es que tenemos que ver qué es el Evangelio. Bueno, la palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa sencillamente buenas nuevas. Sencillamente, cuando nosotros estamos hablando del Evangelio, cuando nosotros estamos hablando acerca de la predicación del Evangelio, nosotros estamos presentando literalmente buenas nuevas. Ahora, ¿de qué se componen estas buenas nuevas? ¿Qué buenas nuevas es la que nosotros compartimos a través del Evangelio? Para que nosotros podamos tener en mente la importancia del Evangelio, necesitamos entender qué es el Evangelio. Y es para mí importante decirles que por el mundo hay muchas religiones y, por así decirlo, hay muchos evangelios que de una u otra manera son proclamados en todo el mundo. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la Biblia, en realidad casi todas las religiones, como dije, tienen un evangelio, pero hay un solo evangelio de Jesucristo. De Jesucristo hay un solo evangelio. Aunque muchas religiones proclamen diferentes cosas, aunque muchas religiones prometan muchas cosas, aunque muchas religiones estén proyectando muchas cosas, solo hay un evangelio de Jesucristo. A mí me encanta la manera en que el apóstol, este discípulo, en esta hora que estamos utilizando para traer esta enseñanza, Marcos. Me encanta cómo Marcos comienza redactando su evangelio. Para mí es importante que nosotros veamos cómo Marcos comienza el capítulo 1. Es directo. Marcos comienza diciendo: principio, oiga bien esto, principio del evangelio de Jesucristo. Estamos diciendo, hay muchas religiones que presentan diferentes tipos de cosas,
pero solo hay un evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo habla y dice que si aún un mismo ángel presentara un diferente evangelio al que él ya había presentado, entendiendo que el apóstol Pablo era predicador del evangelio de Jesucristo, asimismo él lo dice, que Dios lo había llamado para ser predicador del evangelio, ¿verdad? Quien presentara un evangelio diferente fuese llamado maldito, anatema. Un anatema, que es algo maldito, algo que no tiene relevancia. Entonces, mira cómo empieza Marcos diciendo, principio del evangelio de Jesucristo. No tan solo lo deja ahí. Marcos es tan contundente en su evangelio que lo primero que dice que ese evangelio es de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dos puntos aquí importantes. Jesucristo lo está presentando como el ungido de Dios. Oye bien esto, porque la palabra Cristo es la palabra que es ungido. Dos cosas está diciendo nuestro hermano y el evangelio de Marcos. Marcos está diciendo, él es el ungido de Dios, pero no tan solo está diciendo que es el ungido de Dios, lo segundo es que está diciendo que es hijo de Dios. Marcos es claro, Marcos es contundente. Mire, la predicación del evangelio es sencilla, porque a veces nosotros tratamos de complicar en terminologías, tratamos de abordar muchos temas que complican la cosa. Marcos es directo. Marcos presenta el evangelio y Marcos está diciendo, bueno, él es Jesucristo, él es el ungido de Dios. Oye eso con claridad. Él es el ungido de Dios. Aquel que habla Isaías, que sería ungido, ¿para qué? Para dar libertad a los cautivos, para proclamar el año agradable de Jehová. Esa profecía de Isaías capítulo 61 se ve cumplida en él. Entonces es importante que entendamos lo primero que hace Marcos, presentarlo como el ungido de Dios. Dos, no tan solo como el ungido de Dios, vuelvo y repito, como el Hijo de Dios. Y esto es increíble porque Marcos no está debatiendo, Marcos no está dudando, Marcos no está tratando, no, él está afirmándolo. Él entiende que esto es un hecho verídico, esto es algo claro. Y oiga bien más adelante porque dice así, dice Marcos, sigue diciendo, Hijo de Dios, y el verso 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino, oiga bien, del Señor, enderezad sus sendas. Y luego Marcos relata que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el arrepentimiento, hablando acerca del arrepentimiento, de que había convertirse, porque el reino de los cielos se había acercado. Oigan lo que se compone las buenas noticias, las buenas nuevas, el evangelio. Marcos encierra algo muy importante. Para mí Marcos es algo directo, claro. Marcos, vuelvo y repito y hago énfasis en esto. Uno, está diciendo es el ungido de Dios. Dos, está diciendo es el Hijo de Dios. Y tres, está diciendo literalmente que de quien Juan está hablando es el Señor. Está diciendo, Juan está predicando y Juan está anunciando que viene alguien y ese alguien que viene es el Mesías prometido. Oiga bien, porque esto implica algo poderoso, porque Juan está predicando, un montón de personas, está predicando muchos judíos que saben acerca de esta profecía, que están esperando un Mesías venidero. Lo que quiere decir Juan es que con esta predicación de esta profecía, está hablando de esta profecía de Isaías, está diciendo, de quien está hablando Juan el Bautista es el Mesías prometido. Ahora es importante porque muchos no entendieron esto y muchos estaban esperando quizás un emperador, alguien fuerte, un político que lo librara, ¿verdad?, del imperio de los romanos, de ese yugo que ellos tenían de los romanos. No, Juan está presentando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, qué sencillo Marcos. ¿Cómo Marcos está presentando lo que es el evangelio? Bueno, sencillamente, ¿qué es el evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas de que el Hijo de Dios,
El Señor ungido viene a la tierra, en ese contexto, viene a la tierra ¿para qué? Para abrir la cárcel de los que están aprisionados, para traer bendición a aquellos que están en maldición, para liberar, para sanar, para levantar, para restaurar, para predicar en año agradable. Esa era la predicación que motivaba y que el mismo Señor le dijo a sus discípulos que tenía que ser su principal mensaje, anunciar de que Jesucristo, el Hijo de Dios, había sido enviado por el Padre para rescatar al mundo de sus pecados. Que el Hijo de Dios podía redimir a todo aquel que creyera en su sacrificio de sus pecados. Y como siempre digo, nosotros tenemos que entender que esto es un mensaje sencillo. El Hijo de Dios, y mira cómo habla Juan capítulo 3, verso 16, un mensaje sencillo. De tal manera, esta es la buena nueva, de tal manera amó Dios el mundo. ¿Qué mundo? Un mundo que estaba hundido en tinieblas. Un mundo que estaba hundido en el pecado desde Adán, desde su caída. El mundo fue arropado por las consecuencias, por la muerte, por el pecado, por la maldición, por la derrota. Pero el Evangelio anuncia que el Hijo de Dios ha descendido del cielo enviado por el Padre para quitar esa maldición del pecado. El Hijo de Dios murió a muerte de cruz, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio para que nosotros en Él tengamos esperanza. Ese es el mensaje del Evangelio, un mensaje sencillo, un mensaje que promete victoria en Cristo, un mensaje que nos hace a nosotros entender que lejos de Jesús, que lejos de Él, nada podemos hacer. Esto fue lo que predicó nuestro hermano Pedro, el apóstol Pedro, cuando predica uno de sus sermones, está predicando, está diciendo en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, el Evangelio habla de qué? Del nacimiento, de la vida, del ministerio, de la obra, el sacrificio de Cristo, de su muerte, de su resurrección y por último, de su promesa, de su advenimiento. Ese es el Evangelio. Ahora, hay una preocupación en mi vida, porque parece que hoy, en el posmodernismo, en la teología liberal que estamos viviendo hoy, en este mundo cargado de mucha información, parece que en muchas iglesias, que en muchos lugares, el mensaje del Evangelio no es importante. Han sustituido el mensaje del Evangelio por un mensaje irrelevante, por un mensaje que no tiene sentido, que no tiene poder para cambiar las vidas. ¿Por qué? Porque es un mensaje que simplemente llega a la carne, que simplemente llega a los oídos de las personas, pero no cambia. ¿Por qué? Porque el único que cambia es aquel que vino del cielo como el pan de vida y dijo que todo aquel que comiera de ese pan tendría vida. Él dijo, yo soy el pan de vida. Y el que come de ese pan nunca jamás tendrá hambre. Él le dijo a la mujer en Juan capítulo 4 que él tenía un agua y el que bebiere de esa agua nunca jamás tendría sed. En el capítulo 14 de Juan también él dice que él es el camino, que él es la verdad, que él es la vida. Juan capítulo 10 versículo 11 él dijo, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Juan capítulo 8 él dijo que él era la luz del mundo. Él le dijo a Marta que él era la resurrección y la vida. Quiere decir que todo el mensaje está centrado en Cristo. Pero hoy en día muchas personas han sustituido ese mensaje porque entienden que el mensaje del Evangelio no es suficiente. ¿Para qué? Para apoyar su estatus financiero. ¿Por qué? Porque muchas personas están predicando por ganancias deshonestas, están predicando por buscar su propio interés, por buscar su propia fama, con un norte equivocado. Pero Jesús, en el texto que leímos iniciando, en Marcos capítulo 16, le dio una encomienda. Ahora bien, hay que ver a quién Jesús le dio esta encomienda. Sencillamente, cuando nosotros leemos el texto de Marcos capítulo 16, dice que se refirió a sus discípulos. Y esto es importante porque un discípulo es alguien que sigue a un maestro, que obedece lo que su maestro le enseña. Es importante entender esto, y voy a hacer énfasis otra vez en esto. Jesús le habló a discípulos, y a esos discípulos le dio la orden, la encomienda de ir por todo el mundo. Ahora, vamos a partir este texto en pedazos, porque es importante. Mire, uno, ¿a quién le habló Jesús? A discípulos. Quiere decir
que todo aquel que es discípulo debe de cumplir con la gran comisión. Los únicos, atención a esto, los únicos que no cumplen con la gran comisión son aquellos que no son discípulos. Los que no son discípulos no cumplen con la gran comisión. Y tengo que decir esto, si no estás cumpliendo con la gran comisión, note que no estaba hablando a pastores, no estaba hablando a evangelistas, no estaba hablando a apóstoles, estaba hablando a discípulos. Todo discípulo de Cristo siente un vivo deseo de compartir el evangelio. Aunque no tenga micrófono, aunque no esté en una tarima, aunque no aparezca en un flyer. ¿Por qué? Porque el sentido de hoy es que yo predico si tengo un micrófono. Yo predico si tengo una plataforma grande. Yo predico si estoy involucrado en un lugar donde haya mucha gente, muchos que me aplauden y me vean. Pero Jesús está diciendo, vayan por todo el mundo. Esto es lo segundo. Jesús le dijo, no vayan solo a los lugares donde ustedes se sientan cómodos. No sean solamente predicadores de altares. No sean solamente predicadores de conciertos, predicadores de lugares cómodos. Todo el mundo necesita escuchar las buenas nuevas. Todo el mundo. O sea, quiere decir que a veces ese problema que tenemos, atención a esto, ese problema que a veces tenemos dentro de nuestras iglesias, que hay personas que se sienten que no están siendo utilizadas dentro de la iglesia, que dicen, a mí no me dan parte para predicar el domingo, yo me voy de esta iglesia porque nadie me considera. Son personas que no han comprendido la gran comisión. Porque Jesús dijo, tu plataforma no es un altar. Tu plataforma no es estar en una gran tarima con grandes equipos, con mucha música. Tu plataforma es el mundo. Donde quiera que tú pongas tus pies y haya una vida, porque dice, a toda criatura predícale. Donde quiera que tú pongas tus pies, eso es una plataforma que Dios te concede para predicar el evangelio. Quiere decir que si tú tienes este sentir de que en tu iglesia tú te sientes que no estás siendo utilizado, es porque no has comprendido la gran comisión. Y todas esas personas que siempre se están quejando y se van de las iglesias porque no le dan parte, en realidad lo que quieren y desean es exhibición. Y no quieren predicar el evangelio. Porque aquel que ha conocido el evangelio, que es la buena noticia de que el Hijo de Dios ha descendido a la tierra para traer salvación, todo aquel que comprende ese mensaje, donde quiera que se para, siente el deseo de transmitir, de hablar de ese mensaje. Muchos solo quieren exhibirse, otros solo quieren servir como siervos de Jesucristo, como una voz que anuncia que hay esperanza para un mundo perdido, que hay esperanza para un mundo que se va deteriorando, que hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo para un mundo que está colapsando. Y la única esperanza para este mundo no es tener un líder económico, porque si fuera que el problema de este mundo fuera económico, Dios hubiera enviado un líder económico. Si el problema de este mundo fuera social, Dios hubiera enviado un gran político. Si el problema de este mundo solamente fuera de salud, Dios hubiera enviado un médico excelente dotado en toda ciencia y en toda sabiduría para que tratara todas las enfermedades. Si el único problema de este mundo fuera acerca, ¿verdad?, de la mentalidad de la gente, aunque sí en parte, si solamente fueran problemas mentales, Dios hubiera enviado un psicólogo. Pero como el problema de estas personas que están en el mundo, como el problema mayor del mundo era un problema de pecado, y un problema interior en el alma, Dios tuvo que enviar un Salvador llamado Jesucristo, para que el mundo que andaba en oscuridad, como dice Lucas, que esto es algo lindo, como habla Lucas capítulo 2, para que como Zabulón, como Neftalí, que andaban en oscuridad, pudieran ver gran luz. Así era lo que Dios quería que nosotros entendiéramos. Hermanos, hay algo que me impresiona porque la Biblia habla en el libro de Lucas, capítulo número 2, versículo número 8 en adelante, un escenario increíble. Dice la Biblia, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy
nuevas de gran gozo. Oye esto, nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? Bueno, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Wow. Los pastores escucharon que un ángel le dice: hoy os doy buenas nuevas, que os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál fue la buena nueva del ángel? Oiga bien, un ángel trajo un mensaje tan sencillo. Entonces no entiendo por qué a veces la gente quiere ser tan complicada a la hora de transmitir el mensaje. Sencillamente le estaba diciendo a un pueblo que estaba en un martirio, que estaba en una situación de políticamente estaban siendo martirizados y etcétera. Estas personas estaban siendo subyugados, pero el ángel le anunció un mensaje sencillo y le dijo: nació un Salvador. Qué lindo que nosotros podamos decirle a las personas que están en una crisis emocional, social, espiritual, física, personas que están batallando con depresión, con ansiedad, que están batallando con un montón de problemas económicos, financieros, espirituales, físicos, etcétera. Sea cual sea el problema de las personas que puedan estar pasando en este mundo, podemos compartirle: hay un Salvador para ti. Hay un Salvador que puede ayudarte. Pero no cualquier Salvador. Ahí no está diciendo que es Mahoma, que es Confucio, está diciendo que no. Está diciendo ese Salvador tiene un nombre. No es Buda, no es... no. Está diciendo ese Salvador, está diciendo es Jesucristo. Ninguna religión salva, ningún hombre salva, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único. ¿Sabes? Yo no le estoy presentando que hay que hablar de una religión. No, hay que hablar del único Salvador, Hechos 4:12. El único mediador también, como dice la Biblia, entre Dios y los hombres, Jesucristo. El único que está como abogado en el cielo por nosotros, Jesucristo. El único que vino del cielo a la tierra, según Filipenses capítulo 2, ¿quién fue? Jesucristo. El mismo que se fue en Hechos capítulo 1, ascendiendo al cielo, prometiendo a los discípulos, según Juan capítulo 14, que le prepararía lugar y morada, fue Jesucristo. Aquel que prometió que volvería fue Jesucristo. ¿Quién vimos en la cruz clavado? A Jesucristo. ¿Quién está muriendo por nuestros pecados y quién lo vemos ahí en el Evangelio muriendo? Jesús. No hay otro que pueda salvar. O sea, ninguna religión lo puede salvar a usted. Ninguna religión lo puede redimir a usted de sus pecados. Solo Jesucristo. Por eso la buena noticia es que Jesucristo lo puede salvar. Vuelvo y repito, no estoy hablando de una religión. Religiones hay muchas, pero Salvador solo hay uno, llamado Jesucristo. Qué importante es que nosotros veamos que se le anuncia a los pastores una gran noticia, noticia de salvación. Una noticia que impactaría y aún sigue impactando el mundo entero. Mira, hermano, es importante que nosotros veamos que por medio de ese anuncio, se cumple esa profecía que vamos a buscar aquí, que está en Isaías capítulo 9, versículo 1, que la vemos cumplida. Mejor vamos a leer Mateo capítulo 16. Mira cómo la profecía de Isaías capítulo 9 se cumple en Mateo capítulo 4, versículo 16. Y mire, para mí me interesa mucho esto, porque mira lo que dice la Biblia. Dice, verso 12, 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Oiga esto. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías en Isaías 9, versículo 1 en adelante. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Está diciendo al pueblo que estaba en oscuridad, a Zabulón y a Neftalí, que vivían en una
oscuridad espiritual, la oscuridad del pecado, de la maldición, de la derrota, de la desgracia. Esa maldición duró hasta que Cristo llegó allí. Ese es el evangelio. Un evangelio que puede librar a las personas de la oscuridad. Un evangelio que anuncia una luz. Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que a mí viene ya no andará más en tinieblas. Jesús está prometiendo que cuando Él llega a la vida de una persona, cuando Él llega a alguien, todas las tinieblas son disipadas. La Biblia dice que los que miran a Él, sus rostros son alumbrados y toda vergüenza es quitada. Cuando miramos a Jehová, nuestros rostros son alumbrados por su gracia, son alumbrados por su luz, son alumbrados para que nosotros podamos tener esperanza. Entonces, por eso es que en este episodio simplemente quiero que usted prácticamente pueda entender, practicando esto, que el evangelio debe ser el mensaje más predicado en nuestros altares. Debe ser el mensaje más compartido en nuestros podcasts. Debe ser el mensaje que más hablemos acerca de Jesucristo. Todo aquel que entiende que en sus mensajes no debe de hablar de Jesucristo es porque ha perdido el norte, porque ya no es un siervo de Jesucristo. Jesucristo debe de ser el centro de ¿qué? De nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ese mensaje del evangelio es el que ha traído bendición a las naciones. El mensaje del evangelio es el que ha impactado naciones. Y usted que me escucha en esta hora tiene que entender que el evangelio es la historia en la cual la victoria, oiga bien esto que voy a decir, el evangelio es la historia en la que la victoria emerge de la derrota, la fuerza de la debilidad, la vida de la muerte, el rescate del abandono. Y debido a que es una historia verdadera, porque Jesús es el centro de esa historia, nos da esperanza porque sabemos que la vida es realmente verdadera en Cristo Jesús. La muerte de Cristo trajo vida. Su humillación trajo exaltación. Su venida traerá glorificación de nuestros cuerpos. Hermano, entendamos que hoy, en un mundo perdido, ahogado, rumbo al abismo, se necesita un mensaje. Ese mensaje es sencillo. Ese mensaje es el mensaje del evangelio. El mensaje que anuncia que hay un Salvador disponible para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios su Hijo al mundo para que sea el mundo condenado por medio de él, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Mientras que la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo, la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Ese es el mensaje sencillo del evangelio. ¿Qué tú estás predicando? ¿Qué tú estás hablando? ¿Cuál es tu motivación a la hora de predicar? Si el mensaje del evangelio, si Cristo es el centro de tu mensaje, literalmente tengo que decirte, estás perdiendo el tiempo. El mundo no necesita nuevas revelaciones. El mundo no necesita más palabrerías. El mundo necesita escuchar el mensaje que cambia. Es el mensaje del evangelio, el mensaje de que el Hijo de Dios ha descendido para salvar el mundo y que viene otra vez en gloria para buscar a todos aquellos que le aceptan como Señor y Salvador. Así que yo espero que este corto episodio pueda ser de bendición para tu vida y motivarte a cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y todo el que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no será condenado. Ese es el mensaje sencillo del evangelio. Si estás predicando otra cosa, necesitas sintonizarte con la palabra. Yo te motivo hoy a que pueda en ti, te motivo hoy a que puedas levantarte nuevamente a predicar, ir a tus vecinos, ir a las calles, donde quiera que haya una persona, háblale de Jesús. Simplemente dígale, hoy para ti hay un Salvador disponible, llamado Jesús, que te puede salvar, que puede cambiar tu vida y sobre todas las cosas, es gratis. Es gratis. Amén. Así que en esta hora damos gracias al Señor porque nos permite esta oportunidad de poder allegarnos a ustedes para transmitir el mensaje del evangelio.
Será hasta un próximo episodio en tu podcast Plantados en la Verdad. Dios te bendiga. Dios te bendiga.